Para, para- para no confundirme, si no. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Ángel Alfredo Cedeño Chango, en calidad de juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Parroquia de Tumbaco, en el Cantón Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Previo estelar a esta audiencia, se solicita actuar con buena fe y lealtad procesal. Se les recuerda que esta audiencia está siendo grabada en audio y video, cuyo registro será archivada por esta Secretaría, siendo a las 16 horas del día lunes 9 de junio de 2025 en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Damos inicio a la audiencia dentro del proceso de fijación de pensión de alimentos, número 17985-2025-00232, paréntesis 1, seguido por la señora Yacelga Malte Scarlett Michelle en calidad de representante del menor, Mazabanda Yacelga Benito Camelos en contra del señor Mazabanda Díaz Alex Fernando. Procedo a contar la presencia de las partes procesales de esta causa. Por la parte actoral, la señora Yacelga Malte, Scarlett Michel y la defensa técnica de la abogada María Auxiliadora Armijos Andrade. Y por la parte demandada, el señor Mazabanda Díaz, Alex Fernando y su defensa técnica, el abogado perdón, el Ovedo Quevedo Gallo Joel Frank, siendo el día y la hora para que se lleve a cabo la presente audiencia, no se han observado dentro del expediente de las partes de la demanda que hayan manifestado excepciones previas. Por lo expuesto, se declara instalada la presente audiencia asimismo. Se les recuerda también a las partes procesales que esta audiencia única tiene dos fases. La primera destinada a saneamiento del proceso, fijación de los puntos de debate y la conciliación. Y para la segunda fase corresponde a anuncios, pruebas y alegatos. De conformidad con el artículo 153 del COGEB, en este momento la parte actora deberá pronunciarse sobre las excepciones previas alegadas en su contestación a la demanda. Procedo a dar palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre este punto en particular. Doctor Armijos, tiene la palabra. Señor juez, muchas gracias. No tengo ninguna alegación al respecto por cuanto no existen vicios u omisiones que puedan afectar la validez de este proceso. Se le concede la palabra con el mismo propósito al doctor Quevedo de la parte demandada. Muchas gracias, señor juez y señorita defensora de la parte actora. En esta primera fase de audiencia, en cuanto a los vicios de procedibilidad, una vez revisado el cuaderno procesal, se verifica que sean cumplidos con todas las garantías del debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución, y en cuanto a su autoridad, es competente conocer la presente causa. Por lo tanto, solicito se declare válido todo lo actuado hasta aquí. Ha sido mi primera intervención, señor juez. Concedo la palabra. Una vez que se ha escuchado a la parte demandada, el pronunciamiento de los sujetos procesales y luego haber constado la inexistencia de vicios de procedibilidad, se declara la validez procesal. Concedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie acerca del punto de debate. Muchas gracias, señor juez. Sí, señor juez, estoy de acuerdo con el objeto de controversia, el cual se refiere a la fijación de la pensión alimenticia del menor Mazabanda y Acerga Benito Javier, de 5 años de edad. Confiere la palabra a la parte del demandante. Señor juez, estoy de acuerdo con el punto de debate. No tengo nada que agregar. Concedo la palabra. Debo poner en consideración de las partes que nuestra legislación provee métodos alternativos de solución de conflictos, ante lo cual me corresponde proponer a la conciliación entre las partes, por así disponerlo en el artículo 233 del Código Orgánico General de Procesos, considerando que la conciliación es una manera de terminar el proceso judicial de manera voluntaria y alcanzando acuerdos favorables para ambas partes procesales. Convoco a las partes a buscar un acuerdo que pueda llegar a ser beneficioso para ambos. Recuerden que este proceso es flexible y voluntario. Tiene la palabra la parte de la abogada de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, mi clienta solicita fijar una pensión alimenticia de $200 en cuanto a los roles de pago corresponden de los ingresos obtenidos mensuales que son reales de la parte demandada. Muchas gracias. Concedo la palabra.
Abogado de la parte demandada, la parte actora tiene en consideración una pensión a alimentos de $200 de los Estados Unidos de América como lo necesario para llegar a una conciliación. Tiene la palabra. Señor juez, al encontrarse mi cliente en la capacidad económica para solventar el valor de $136 con 41 centavos, no se puede llegar a una conciliación. Por lo mismo, solicito se continúe en el proceso para que se fije la pensión alimenticia en acuerdo con la tabla de alimentos del presente año. Concedo la palabra. Como no se ha podido llegar a una conciliación, se procede a la segunda fase de la audiencia, para lo cual concedo la palabra a la parte actora para que se anuncie en el orden en que se anunciará sus pruebas. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Comparezco en calidad de abogada patrocinadora de la señora Yacelga Malte Scarlett Michel, con foja 05 del expediente número 325-2025-304, en el cual las pruebas irán en el siguiente orden. Como primera prueba documental a fojas 12 del expediente 305-2025-304, del certificado de nacimiento del menor Mazabanda Yacelga Benito Javier, emitido por el Registro Civil del Cantón Quito, a fojas 18 del expediente 003202, son los roles de pago emitidos por la empresa Grow Flowers, donde se cuentan sus horas extras que le da un ingreso mensual al demandado de alrededor de $790 mensuales, en el cual se han juntado los dos últimos roles de pago en los que se determina que el demandado percibe un salario básico superior al presentado por su defensa técnica. Como prueba testimonial, en tercer lugar, se establecerá la declaración por parte de la defensa de la actora como por parte de la defensa del demandado. Señor juez, por el principio de contradicción, exhibo y hago pública la prueba y corro traslado para que se haga conocer la misma por la parte demandada. Señor juez, doy por finalizado el anuncio de mis medios probatorios. Corro traslado a la parte demandada a fin de que se pronuncie acerca de las pruebas manifestadas por la parte actora. Abogado de la parte demandada, le concedo la palabra. Señor juez, no tengo nada que agregar. Concedo la palabra. Se admiten las pruebas anunciadas por la parte actora. Se le concede a la palabra o a la parte demandada a fin de que anuncie el orden en el cual practicará sus medios probatorios. Muchas Abogado de gracias, la señor parte juez. demandada. Muchas gracias, señor juez. En este momento paso a anunciar la prueba que practicaré en esta audiencia como prueba documental en los últimos roles de pago emitidos por la empresa Glow Flowers, en las mismas que encontramos a foja literal 5, 6 y 7 de los autores. Con la misma justificaré los ingresos que percibe mi defendido. Concedo la palabra. Una vez escuchada y observando las pruebas planteadas por la parte demandada, se procede a emitir las mismas. Por consiguiente, se solicita al abogado de la parte actora practique las pruebas anunciadas. Se le concede la palabra a la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Con su venia, procedo a la práctica de la prueba documental previamente anunciada en esta audiencia. El certificado de nacimiento del menor Mazabanda Yacelga Benito Javier, que consta fojas 12 del expediente número 0325-205-2025, documento emitido por el Registro Civil del Cantón Quito, a foja 16 del expediente 325-2005, año 5. Este documento permite establecer de manera fehaciente el vínculo de filiación entre el menor y el ciudadano demandado como una prueba de paternidad, lo cual fundamenta la legitimación activa de mi representada en su calidad de madre y representante legal del alimentario. A continuación, también los roles de pago del señor demandado que constan a foja 18 del expediente número 325-2005-5, emitidos por la empresa Grow Flowers. En dichos documentos se evidencia que el demandado percibe un salario básico mensual superior al que ha señalado por su defensa, al que ha sido señalado por su defensa técnica. Pues este no percibe un salario básico, sino que dentro de él se cuentan horas extras. Y como rige la normativa de la ley del Código de la Niñez y Adolescencia, se deben tomar todos los ingresos totales del alimentante para fijar la pensión, no un sueldo básico. En esta audiencia se han incorporado los dos últimos roles de pago autorizados que reflejan la capacidad económica real del demandado. Información relevante para la fijación proporcional de la pensión alimenticia.
conforme el artículo 142 del Código de la Niñez. En cumplimiento del principio de contradicción procesal, exhibo públicamente ambos documentos y solicito se concede el traslado correspondiente a la defensa del demandado, a fin de que los examine y manifieste a lo que su derecho convenga. Señor juez, a continuación solicito se recepte la declaración testimonial de las siguientes personas. La señora Yacelga Malte Scarlett Michel, parte actora, quien comparece en su calidad de madre del menor y podrá rendir testimonio respecto a las necesidades actuales del niño, tales como gastos que tienen que ver con la educación, con la salud, con la alimentación, vivienda y vestimenta. Su declaración permitirá demostrar los gastos mensuales reales del menor. El señor demandado, quien ha sido legalmente citado, se encuentra presente a fin de que rinda su versión sobre sus ingresos reales que está percibiendo actualmente, cargas familiares y cualquier otro elemento que estime pertinente su defensa. Ambas declaraciones deben tomarse bajo juramento en estricto respeto a los principios de contradicción en mediación procesal. Con esto, señor juez, y habiendo cumplido con el anuncio y exhibición y desarrollo de los documentos probatorios, conforme a derecho y en observancia de las garantías del debido proceso, doy por concluida la práctica de la prueba de mi parte y se continúa con la audiencia en los términos que establece el COGEP. Muchas gracias. Concedo la palabra. Una vez escuchada la práctica de la prueba del abogado de la parte actora, se le procede a la práctica de la prueba de la parte demandado. Abogado de la parte demandada, tiene la palabra. Señor juez, no niego el vínculo con el menor Mazabanda Yacelga Benito Javier. Doy fe en la paternidad de mi defendido sobre su hijo, con el cual estoy probando que no existe una negación en torno a la responsabilidad de alimentos con respecto al menor. Sin embargo, señor juez, con los últimos 3 roles de pago emitidos por la empresa Glowflowers hacia mi defendido, estoy demostrando que su sueldo ha disminuido por un cambio de puesto dentro de la compañía y por consiguiente su sueldo se vio afectado de forma sustantiva y por motivo de cumplir con la responsabilidad de alimentos solicitando por la señora Yeselga Malte Scarlett Michel por un valor de $136.41, resulta casi imposible de cumplir a mi cliente, ya que el percibir su sueldo básico de 450 mensuales no se podría satisfacer el valor planteado al demandado, por lo que la pensión debería ser acorde a la tabla, el cual es del valor de 136,41 centavos, más no $200 como solicita la parte actora, señor juez. Señor secretario, por el principio de contradicción me permito exhibir y hacer públicas las 3 pruebas de conjunto. Corro traslado hacia usted para que ponga en conocimiento de la parte actora que corresponden a los roles de pagos, donde podrá corroborar que debido al accidente actual, que mi defendido que no trabaja por menos de 8 horas, por lo que está percibiendo un salario de medio tiempo, los cuales son de $200, $200 de los Estados americanos. Concedo la palabra, señor juez. Una vez escuchado el alegato inicial de las partes, tanto actora como demandada, se le concede a la parte actora para que rinda su alegato final, en la cual tiene un tiempo de 5 minutos. Concedo la palabra, abogada de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, con el debido respeto y conforme al artículo 171 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a presentar mi alegato final en representación de la parte actora, la señora Yacelga Malte Scarlett Michel, pero teniendo en cuenta que lo que debería prevalecer en esta audiencia es el interés superior del niño y a quien está representando. Durante el proceso de esta audiencia ha quedado plenamente probado conforme al principio de favor minoris, consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que el menor, Mazabanda Yacelga Benito Javier, de 5 años de edad, tiene derecho a recibir pensión alimenticia digna, proporcional a las necesidades que él mantiene actualmente, para que pueda tener una vida digna. En cuanto a las posibilidades económicas del alimentante, el señor Mazabanda Díaz Alex Fernando se ha aportado prueba documental clara y suficiente como certificados médicos, constancias escolares y un presupuesto mensual detallado que se requiere para que el menor Benito Javier pueda tener una vida digna. Por otra parte, también se ha demostrado mediante roles de pago, extractos bancarios y otros documentos que el alimentante cuenta con ingresos fijos, estables y suficientes para cumplir con la obligación alimenticia en el porcentaje solicitado.
Se solicita una pensión de $200 porque, como podrán ver en las pruebas que se ha expuesto, recibe un ingreso mensual total, sea este por horas extras o por cualquier otra comisión que realicen el trabajo, de $790, lo que daría, según la tabla establecida del año 2025, una pensión alimenticia de $200, sin que ello afecte su subsistencia, incluso en su intervención. El demandado no ha negado su paternidad ni la existencia de la obligación, sino que ha intentado justificar una pensión menor, alegando otras cargas que no han sido probadas ni acreditadas suficientemente. Recordemos que el artículo 142 del Código de la Niñez y Adolescencia, la pensión debe fijarse con base en una fórmula que tome en cuenta el ingreso total del alimentante, no si es que ahora está trabajando medio tiempo o cuánto es lo que percibe solo de su ingreso en el trabajo, así como el número de cargas. Y al no existir otra carga, pues se puede decir que Benito Javier es el único hijo y la única carga familiar que el señor Mazabanda posee, priorizando siempre el interés superior del niño. Esta es una obligación legal, moral, y que no debe postergarse ni relativizarse. Solicitamos a usted, señor juez, un minuto. Solicitamos a usted, señor juez, que en virtud de los principios de celeridad, igualdad material y protección prioritaria del niño, y con base en los parámetros establecidos por el Consejo de la Judicatura a través de las tablas de pensiones alimenticias mínimas, se fije una pensión alimenticia justa y proporcional a favor del menor Mazabanda Yacelga Benito Javier, en el porcentaje solicitado en la demanda, que correspondería al 29.49% de los ingresos del alimentante, según la tabla de pensión alimenticia. Finalmente, pedimos también que se establezca el pago mensual anticipado dentro de los 5 primeros días de cada mes en la cuenta bancaria señalada, y que se disponga el descuento directo en caso de que el alimentante reciba su salario por rol de pago. Con esto concluyo mi intervención y reitero mi confianza en la administración de la justicia. Muchas gracias, señor juez. Concedo la palabra. Una vez escuchado el alegato final de la parte actora, de igual manera, la parte demandada tendrá una duración de 5 minutos para realizar su alegato final. Concedo la palabra a la parte demandada. Señor juez, no se ha negado en ningún momento la afiliación del menor ni el deber legal y moral que como padre tengo que proveer, que como padre tiene que proveer lo necesario para su bienestar. Sin embargo, durante la audiencia se ha demostrado lo siguiente: que se encuentra actualmente en una situación económica limitada por cuanto tiene gastos personales y a la remuneración mensual que percibe es de $250. Por esto, de acuerdo a los tres últimos roles de pago emitidos por la empresa, suele estar que está planteado dispuesta a cumplir una pensión justa, proporcional a su capacidad real de manera voluntaria y responsable. Por lo anterior expuesto, solicito que se fije una pensión alimenticia razonable y en ajustada a su realidad económica, lo cual no significa eludir su obligación, sino solicitar que se respete el principio de proporcionalidad entre lo que exige y lo que razonablemente se puede cumplir. Está dispuesto a que en este caso se mejore económicamente, comprobando en el futuro que se revise el monto fijado conforme a lo permitido en el mismo del Código de la Niñez y Adolescencia y se realicen los ajustes pertinentes. Solicito respetuosamente al despacho que se considere la situación económica aprobada durante esta audiencia, que se fije una pensión alimenticia justa y proporcional y conforme al derecho, respetando los derechos tanto del menor como el del alimentante, establecido en un mecanismo que se garantice en el cumplimiento oportuno y voluntario de la pensión. También afirmo mi compromiso con el bienestar de mi defendido y de su hijo, dentro de sus responsabilidades reales, señor juez. Concedo la palabra. En mi calidad de juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, provincia de Pichincha, y en atención a lo establecido en el artículo 130 del Código Orgánico General de Procesos, una vez desarrollada en legal y debida forma la audiencia única, de conformidad con el artículo 293 del mismo cuerpo legal, se procede a emitir la presente resolución. Comparece la señora Yacelga Malte Scarlett Michel en calidad de la parte actora y representante del menor Mazabanda Yacelga Benito Javier, solicitando se fije una pensión alimenticia a favor de su hijo menor de edad.
Fundamentando su petición en una obligación legal del padre, el señor Mazabanda Díaz Alex Fernando, en la fase de saneamiento procesal, se verificó la inexistencia de vicios de procedibilidad que afectan la validez del proceso. Las partes no presentan excepciones previas ni recusaciones. En consecuencia, se declaró la validez procesal del presente juicio. Se estableció como un punto de debate la fijación de pensión alimenticia a favor del menor Mazabanda Yaselga Benito Javier, lo cual fue aceptada por ambas partes. Conforme al artículo 233 del mismo marco legal, se propuso a las partes la posibilidad de arribar a una solución por vía de la conciliación. No obstante, no fue posible debido a la falta de acuerdo en el monto de la pensión. Durante la audiencia, se practicaron los medios probatorios propuestos por ambas partes, los cuales fueron debidamente admitidos, exhibidos y valorados conforme a los principios de contradicción, inmediación y concentración legalidad. De la parte actora, certificó el nacimiento del menor Mazabanda Yaselga Benito Javier con roles de pagos del demandado emitidos por la empresa Globe Flowers que evidencian ingresos mensuales superiores al salario básico. Testimonio de la madre sobre los alegatos de los gastos mensuales del menor en educación, alimentación, salud y vivienda. El certificado de la parte demandada, certificado de matrimonio y acta de nacimiento del menor. Los 3 roles de pagos emitidos por la empresa suelta que refleja una disminución en los ingresos actuales del señor Mazabanda Díaz Alex Fernando. Como fundamento de derecho está el artículo 44 de nuestra Carta Magna. La sociedad y la familia promoverán el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. De igual manera, el artículo 11, numeral 2 del marco legal, se garantiza la igualdad de derechos sin discriminación, incluyendo la protección al ánimo vital del alimentante. En el Código de la Niñez y Adolescencia, el artículo 3, Principios de Interés Superior del Niño, artículo 142 para la fijación de alimentos que se considera el ingreso total del alimentante, el número de hijos e hijas y demás obligaciones con base a la tabla de pensiones alimenticias publicado por el Consejo de la Judicatura. En su artículo 146, la pensión debe cubrir todas las necesidades del menor. De igual manera, en el Código Orgánico General de Procesos, el artículo 172, que indica que las decisiones deben ser motivadas. De igual manera, para el artículo 293 se regula el desarrollo de la audiencia única. Por motivación y valoración, analizando los 3 roles de pago en ambas empresas, se determina que el alimentante percibe un ingreso mensual que ronda el salario básico unificado del año 2025, fijado en más de $460 de los Estados Unidos. No obstante, no se ha probado fehacientemente la inexistencia de otras cargas familiares ni responsabilidad económica que impida asumir su obligación alimentaria. Con base en la tabla de pensión alimenticia del año 2025, para un alimentante con un hijo y un ingreso mensual de más de $460, la pensión alimenticia mínima aplicable corresponde a un porcentaje del 29,49%, lo cual equivaldría a un total de 141,65 centavos. Por lo resuelto, acéptese parcialmente la demanda por la señora Yaselga Malte Scarlett Michelle, fijar en valor del menor Mazabanda Yaselga Benito Javier la pensión de alimentos mensual en el valor de $135,65 americanos, dispone en dicho valor sea pagado por el señor Mazabanda Díaz Alex Fernando dentro de los procesos de 5 días de cada mes mediante depósito a la cuenta bancaria que señale la parte actual. Ordénese y descuento por nómina si el demandado percibe su remuneración mediante el rol de pago. Advertir que el incumplimiento injustificado de esta obligación y dar lugar a las acciones coercitivas y penales establecidas en la ley. Notifíquese y cúmplase dado y firmado en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la parroquia de Tumbaco del Cantón Distrito Metropolitano de Quito a los 9 días del mes de junio del año 2025. Muchas gracias. Con esto se levanta la audiencia. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señor juez.